amigos de Doctor O, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas y ustedes van a tener hoy día un programa espectacular. El cáncer de mama durante el embarazo es raro, pero es posible. Las causas no siempre están claras, pero se incluyen factores hormonales, generalmente son los que pueden influir. Las precauciones, como en todos los tipos de cáncer, también existen. Y en la prevalencia, a pesar de que ser baja, tengo entendido que aproximadamente del 1% más o menos, siempre sí se puede ver. Y justamente para ver este tema, hoy día hemos invitado a la doctora Verónica, que es gineco-obstetra y que nos acompaña ya una segunda vez en este programa. Hola doctora, gracias por estar aquí. ¿Cómo está, doctor? No, la verdad, el agradecimiento es mío para hablar de este tema tan importante y sobre todo este mes que nos debemos al cáncer de mama. Exactamente, estamos en octubre, en el mes de la mujer, en el mes del cáncer, cáncer de mama, que tiene altísima prevalencia sobre todo en estos lados del mundo. ¿Cuál es la prevalencia exacta, si tenemos algunos datos en América? Sé que en Bolivia es muy difícil encontrar datos. ¿Cuál es la prevalencia de cáncer de mama en embarazadas? Pues el cáncer de mama sigue siendo el típico cáncer, el más común, ¿no?, que se da en las mujeres. Y no solo se ha visto en aquellas mujeres por encima de los 50 o los 60 años, sino que ahora se está viendo en mujeres más jóvenes, ¿no?, de edad mucho más temprana. Y si bien, como tú lo mencionabas, no es tan frecuente verlo en el embarazo, pero de todas formas existe. Hablan de una tasa de cada 100.000 nacidos vivos, podemos tener hasta 13 casos de mujeres que han estado cursando la gestación y se ha podido diagnosticar el cáncer de mama. Wow. Es nomás, ¿no? ¿Ustedes han visto aquí? Sí, a mí me tocó ver justo cuando estaba en la residencia, es decir, cuando me estaba formando para hacer la especialidad, sí me tocó ver un caso, el cual obviamente lo tuvimos que derivar a oncología. Claro. Y lo bueno de todo esto es que muchos conceptos, el tratamiento, todo ha ido cambiando durante estos años. Claro. Antes se creía y se tenía la idea de que si uno era diagnosticada de cáncer de mama, pues y estaba gestando, debería terminar la gestación, debería terminar en un aborto para poder realizar el tratamiento oportuno y todo lo demás. Pero el mensaje fundamental de ahora es que lo que se mata es el cáncer, no se mata el embarazo. Y eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla. Que es importantísimo porque eso es que vital, es clave, ¿no? Es lo básico, ¿no? Y es el concepto que tenemos que cambiar no solo para la población en general, sino sobre todo para los médicos, porque suele suceder el primer contacto que tiene la mujer embarazada, hablemos del sistema público, ¿no es cierto? Sí. Es el primer nivel, ¿no? Los centros de salud, que muchas veces no encontramos pues personas especialistas y son los médicos o hasta las licenciadas en enfermería o auxiliares en enfermería que hacen el primer contacto con nuestra mujer gestante. Y si es que ha sido diagnosticada o por algún motivo ya tenía el diagnóstico y está en tratamiento de quimioterapia, radioterapia, resulta que ahora está embarazada, pues hay que cambiar un poco los mitos que antes se tenía. Esa es una de las causas por las que hacemos este programa, para derrumbar mitos que generalmente la gente tiene, e inclusive algunos colegas. Exacto. ¿Cuáles son los mecanismos subyacentes para la aparición del cáncer de mama en el embarazo? Tengo entendido que, como en todos los tipos de cáncer de mama, están las hormonas inmiscuidas. Uh-huh. Pues los factores de riesgo, como sabemos, el cáncer, hacer este crecimiento acelerado y atípico de las células del tejido mamario, pues es multifactorial, o sea, tiene diferentes factores, algunos que son modificables, otros que no son modificables, pero están en relación tanto de la gestante como de la no gestante. ¿Qué significa? Aquella mujer que, por ejemplo, ha tenido su primer periodo a temprana edad por debajo de los 12 años, entonces hablamos que tiene un factor más importante. Aquellas que tienen una menopausia tardía por encima de los 55 años, pues igual es un factor predisponente para hacer el cáncer de mama. Cuando hablamos nosotros en la gestación, el factor que se ha visto más asociado a lo que es el cáncer de mama y el embarazo suele hacer que la mujer hoy en día ya retrasa el tener la primera gestación
por encima de los 35 hasta muchas veces 40 años, Claro. y ese es el factor más importante que se ha visto asociado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recién tenemos el primer embarazo a partir de esa edad, lo que sucede es que nunca hemos tenido un estadio de reposo, es decir, siempre nuestras hormonas han estado todos los meses haciendo todo el mecanismo fisiológico normal, y es decir, no existe este descanso hormonal. Y resulta que estos tumores que crecen a partir del tejido mamario están relacionados con los receptores hormonales. Como vamos a ver más adelante en lo que es el diagnóstico y muchas veces el pronóstico del cáncer de mama, son estos factores que son inmunohistoquímicos, donde podemos ver si estos tumores van a tener receptores tanto de estrógeno, receptores de progesterona y otros receptores que también se han ido estudiando. ¿Hay factores genéticos? Sí. En este caso también. Sí. Obviamente sabemos que el antecedente familiar y el de primer grado suele ser el más importante, es decir, si tú tienes una mamá o has tenido hermanas que han sufrido cáncer de mama, tú tienes 3 veces más riesgo de desarrollar el cáncer de mama, y están las mutaciones genéticas también, que está asociado a 2 genes, que son los BRCA1 y los BRCA2, que uno se puede hacer estudios genéticos para ver si hay mutaciones a nivel de estos genes y ver el riesgo, porque se dice que incrementa hasta 5 veces más. Y en la mujer gestante los factores siguen siendo los mismos. No ha cambiado para nada. No. Se mantiene. Sí. Si has tenido una mamá o una abuela con cáncer de mama, deberías hacer controles siempre antes de lo que se dicen los protocolos, ¿verdad? En realidad, lo que uno tiene que tomar en cuenta es qué factores nosotros tenemos per se y qué factores lo podemos modificar. Si claramente tenemos el antecedente de que nuestra mamá o nuestra hermana ha tenido cáncer de mama, obviamente no vamos a empezar a hacer una mamografía a partir de los 40 años, como nos dicen las guías o los protocolos. Tenemos que comenzar antes, y probablemente con la ecografía mamaria igual. Tenemos que comenzar un periodo por encima de los 30 años, empezar a hacer los estudios correspondientes. Obviamente nunca dejar de lado lo que hemos ido hablando, creo, todo este mes, que es el examen que uno se tiene que hacer, ¿no? La autopalpación y el examen que uno se debe realizar, pues obviamente es para todo, para la gestante y la no gestante. Y acá es un tema muy importante, porque hay muchos que hablan que la supervivencia del cáncer de mama ligada al embarazo es mucho menor, o que el pronóstico es más desfavorable. Y no es que el embarazo produce esto per se, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con estos factores de riesgo. Lo que sucede es que muchas veces esto es infradiagnosticado, no lo diagnosticamos a tiempo. Y en cualquier artículo, libro que tú leas, siempre nos dice que el diagnóstico del cáncer de mama y embarazo se hace muy tardíamente. Por eso la supervivencia y el pronóstico varían, cambian, pero no por un tema que tenga que estar relacionado a las hormonas del embarazo como tal. En el cáncer de mama, después de la menopausia, se sabe, entre algunos otros factores, que son las hormonas que nos protegían, que han dejado de estar ahí protegiéndonos, ¿cierto? En el caso de las mujeres. En el caso del embarazo, tenemos un exceso de hormonas, por así decirlo. ¿No deberían proteger esas hormonas? Lo que pasa es que es muy diferente el funcionamiento y los cambios fisiológicos que nosotros tenemos en el embarazo. ¿Cuáles son estos cambios fisiológicos que producen las hormonas y sobre todo la progesterona, que es la hormona de excelencia en el embarazo? Claro. Lo que hace es que, por ejemplo, aumente el tamaño de las mamas, aumenten los lobulillos, aumente todo tiene varias etapas, lo que es la formación de la leche con la lactogénesis, la lactopoiesis, la lactoeyección, porque en realidad lo que es el embarazo es un factor protector cuando uno ya ha tenido gestaciones previas, es decir, cuando uno ha dado de lactar, ¿no? ¿Por qué es diferente? Porque nosotros secretamos a nivel de la lactancia 2 hormonas, pero que no está relacionada con el estrógeno ni la progesterona, y viene a ser la oxitocina y la prolactina.
La oxitocina va a ser la encargada de la contracción de estas células. La hormona del amor. Ajá. Para poder eyectar lo que es la leche, y obviamente la prolactina es para producir la leche. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué lo consideramos como un factor protector? Porque nuestros ovarios están en un descanso hormonal en realidad. Tú tienes que saber que estas hormonas en la mayoría de los casos se alimentan de hormonas, y es más, las que no se alimentan de hormonas, la que las llamamos el cáncer de mama triple negativo, es el que peor pronóstico y recidivas da. Claro, ¿no? Entonces es todo un juego que... Es todo un juego hormonal que tiene que ver, pero siempre saber que la lactancia y tener gestaciones previas y gestaciones antes de los 35 años siempre va a ser un factor protector por el hecho del descanso hormonal que tenemos a nivel de estas hormonas. Y como tal no existe una causa probable específica que se haya identificado en el caso del cáncer de mama en el embarazo. No, al igual que el cáncer de mama en general, tiene todo el mismo componente. Lo único que sí se ha visto asociado, que ya lo hemos mencionado, ha sido aquellas gestaciones que son tardías, por encima de los 35 años, que sí van a tener mayor riesgo de presentarse. Tampoco la exposición a químicos, es igual. Sí, igual, como los factores modificables de toda la exposición a químicos que podemos tener, a alimentos que son orgánicamente modificados y todo lo demás. Me imagino que al momento del diagnóstico se hace un poco más fácil porque las embarazadas tienen que ir a hacer controles todo el tiempo. No. ¿O es al revés? No, para nada. Más bien, no es fácil. A eso me refiero de que el diagnóstico se ve tardío. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros en las mamas, al tener estos cambios fisiológicos, vamos a ver un aumento de volumen. Entonces podemos decir, me ha crecido mis mamas, pero es que estoy embarazada, ¿no? Tengo una secreción, que sabemos que a partir de las 16 semanas puede haber la secreción, normal, y uno le puede parecer normal, o hasta al médico le puede parecer normal. Pero se hacen controles más seguidos. Lo que pasa es que pero no haces mamografía. Claro, ese es el detalle. Lo que pasa es que nosotros manejamos en la mujer gestante lo que es el control prenatal, que cualquier mujer que está embarazada sabe lo que es la cartillita del control prenatal que nosotros usamos, y hay una parte muy importante y esencial en el control donde usualmente no le damos tanta importancia, donde dice examen normal y está el odontológico, el de mamas y el de cervix. Entonces, cuando uno hace el primer contacto con la mujer embarazada, que como les repetía en los lugares públicos, en los hospitales públicos, pues no siempre lo hace el especialista, debería ser mandatorio la revisión sistemática y sobre todo la revisión de las mamas, ¿no? Ver que las mamas, hacer un estudio completo, y aquella mujer que nunca ha tenido un estudio ecográfico mamario y está presentando su primera gestación posterior a los 35 años, debería ser obligatorio de nosotros como médicos, como personal de salud, el pedir a lo menos un examen ecográfico, una ecografía mamaria, porque después vamos a hablar de los métodos diagnósticos, pero no es que la mamografía esté contraindicada Eso voy a preguntar. Sí, eso lo vamos a hablar a continuación. Entonces sucede que nosotros debemos realizar este examen de mamas para ver que verdaderamente no se encuentre algo que nos haga sospechar que hay algún nódulo, alguna masa, alguna bolita, como lo llamamos, que nos llame la atención, que pueda producir más adelante pues un estadio más avanzado. Tenemos que ir a una pausa, doctora Verónica, pero la voy a dejar con esa pregunta en el aire. ¿Qué pasa con la mamografía? Porque es una radiografía en realidad. Y la presentación clínica sí es distinta o es igual que en el otro tipo de cáncer de las mujeres no embarazadas. Vámonos a una pausa, volvemos después de estos anuncios, queridos amigos. Primera pausa en el programa, con este consejo importante. Desde hace más de 35 años los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Ahora también en su presentación de contenido tradicional. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Volvemos en breve con Dr. O.
La vida del boliviano es una aventura que requiere de mucha fortaleza. Esa que te hace enfrentar las noches más frías, o cuando se propone ganarle la carrera al sol, o cuando sin importar el calor se trabaja por la familia. Incluso cuando se cae el cielo, cuando menos lo espera. Y es en esas aventuras que no están solos. Porque nosotros estamos ahí. En sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento. La doctora Verónica Vargas, médico ginecólogo obstetra, es justamente parte del staff de la clínica alemana, del Centro de Salud Alemana, donde ustedes van a encontrar 25 especialidades para ir a consultar por cualquier problema de salud. Está en la zona sur, en Achumani. Y si no encuentran la especialidad que necesitan, tienen otras 40 especialidades a llamado. Y dentro de poco la clínica alemana va a tener una sucursal en la zona sur, ahí también en Achumani, con la misma calidez y experiencia, sobre todo de los médicos que han tenido siempre la clínica alemana en Sopocachi. Estamos hablando de cáncer de mama y embarazo, que si bien, como hemos explicado desde un principio, es raro, no es imposible que suceda. Y es importante conocer algunos datos que nos está brindando la doctora con toda su experticia. La presentación clínica en el caso del cáncer de mama en embarazadas y en el cáncer de mama de las mujeres no embarazadas, ¿es igual, es parecida, es diferente? La presentación clínica es parecida. Lo que sucede, como ya lo habíamos platicado antes, es que muchas veces lo podemos pasar desapercibido por los cambios normales. Puede haber un dolor mamario, puede haber una sensibilidad mamaria que uno lo puede asociar al aumento del volumen de la propia gestación. Puede existir esta secreción que tenemos que diferenciar, que no sea una secreción sanguinolenta o que tenga otro tipo de características. Y no siempre, se puede evidenciar esa masa palpable, ¿no? Usualmente la masa palpable, el cambio de coloración de la piel, pues ya se da en estadios más avanzados. Pero la clínica sigue siendo la misma, en la gestante y la no gestante. Si bien durante el embarazo hay un montón de cambios estructurales de la mama, se vuelve más turgente, crece, ¿no? ¿Cuál de las pruebas es más importante para hacer el screening? La ecografía, la mamografía, una resonancia. Ya, dentro de lo que nosotros sabemos, mayores de 40 años, la mamografía suele ser el estudio que solemos practicar siempre y puede estar acompañada, ahora las guías te dicen que debería estar acompañada de una ecografía. ¿Qué es lo que sucede al ser rayos X? La mamografía, que se considera que en el embarazo no debería tener esta radiación. Los rayos X se miden en micrograys y se sabe que una radiografía de mama te puede brindar desde 0.01 hasta 0.3 microgray. O sea que la dosis realmente es muy baja. Bajísimo. ¿Y cuál es la dosis que el feto puede soportar, o hasta la dosis que puede soportar el feto, que igual se ha visto en muchos estudios, es hasta 50 micrograys? Entonces, si uno se pone a pensar y analizar de lo que un rayos X te va a dar una dosis de 0.01 y el feto puede alcanzar hasta 50 micrograys sin tener ninguna alteración, pues evidentemente la mamografía no está contraindicada durante la gestación, si es que así lo requiere la paciente. ¿Qué es lo que sucede en la mamografía que nosotros vamos a pedir? Pues lastimosamente
por estos cambios precisamente que hablábamos antes, estos cambios fisiológicos que se van a producir en las mamas se vuelven muy densas. Al estar muy densas significa que tienen mayor tejido glandular, ¿no? Y hay muchas lesiones que pueden pasar desapercibidas en la mamografía y por ende su sensibilidad baja, se dice hasta un 75%. Y por eso el examen o el estudio de elección que nosotros tenemos en la gestante para el diagnóstico, para la clasificación del cáncer de mama, es el estudio o sea, es la ecografía mamaria. Y se dice que su sensibilidad, obviamente, en manos de expertos, puede ser hasta de un 100% durante el embarazo. Eso me parece fabuloso. Entonces, siempre recomendar en toda gestante que se está investigando un nódulo, una bolita ahí en las mamas, muy importante el pedir la ecografía, porque pese a que podamos pedir la mamografía, nos puede salir una clasificación de BRAF 0, es decir, que necesita un estudio complementario. Ni hablar de resonancias. La resonancia magnética en realidad sí se puede utilizar en el embarazo, pero para ver mama nosotros utilizamos resonancia magnética con contraste, que es el gadolíneo. Y el gadolíneo, lo que sucede es que existen igual bastantes estudios donde no se ha visto que atraviese la membrana placentaria, pero no se recomienda. No se lo recomiendo utilizar durante la gestación, ¿no? La resonancia magnética con contraste usualmente lo vamos a... se puede pedir o se puede solicitar en aquellos casos donde ya existe una metástasis y nosotros en realidad que queremos hacer ya una clasificación más amplia de esto. Pero si nosotros en la ecografía ya encontramos un nódulo que tiene una clasificación tipo 4, que ya puede ser sospechosa de malignidad, ya sea una sospecha baja, moderada o una alta sospecha de malignidad, pues obviamente lo que se recomienda es hacer la biopsia, ¿no? Claro. Nuevamente hacemos la biopsia con aguja gruesa, que es el TrueCut, y es el mejor estudio, además que al hacer la biopsia vamos a obtener el tejido y podemos también estadiar, clasificar. Claro, ya tenemos los estudios inmunohistoquímicos, ya lo estadificamos, qué receptores tiene, con qué terapia tenemos que empezar, empezamos con cirugía, empezamos con quimioterapia, entonces esa es la ventaja. Entonces, realmente sería en un caso muy extremo que necesitemos la resonancia magnética con contraste, que si bien no se ha visto que haya algún efecto adverso, no se lo recomienda. Hemos hablado de la ecografía y de la punción con aguja fina, guía ecográfica. Igual se hace que en cualquier otro caso de Igual. O sea, la ecografía, tiene la bondad obviamente de ser un estudio no invasivo que no afecta para nada a la gestación. Y ahora tenemos la elastografía también, que nos ayuda muchísimo, que es esta captación obviamente del color del Doppler para ver en qué lugar. Siempre la biopsia guiada, ¿no? Debería ser siempre la biopsia guiada con aguja gruesa y poder sacar una parte de este nódulo que nos está pareciendo sospechoso. ¿Y el método del core se podrá? Sí, también se puede hacer el core también. Entonces no puedes quejarte. Tienes todas las armas para diagnosticar. Sí, y para tratarlo también. Claro, ¿no? Ya tienes el estadio, ya tienes la clasificación, ya tienes el nombre, el apellido y el segundo apellido del tumor. Tienes la capacidad para poder hacer tratamiento. Uh-huh. Y antes de que se me vaya esta pregunta, ¿en qué trimestre del embarazo es más frecuente encontrar cáncer de mama? No hay estudios donde demuestre si se encuentra más en el primer, segundo o tercer trimestre del embarazo. Evidentemente, sí va a cambiar la conducta si nos encontramos. Depende, ¿no? Claro, sí cambia la conducta, eso es verdad. Si nosotros estamos hablando los 3 primeros meses de gestación, donde sí tenemos se ha diagnosticado un cáncer de mama, dependiendo en qué estadiaje obviamente nos encontremos, se puede hacer el tratamiento quirúrgico a cualquier edad gestacional, ¿no? Eso no difiere. Pero si nosotros encontramos un cáncer de mama avanzado, tal vez tipo 3, tipo 4, donde tenemos que iniciar el tratamiento ya con quimioterapia, pues ahí ya se valora si se sigue o se interrumpe el embarazo. ¿Por qué? Porque la quimioterapia está aceptada a partir de las 14 semanas de gestación. Entonces, sí sucede que si
tengo 5 semanas de gestación y me han diagnosticado que tengo cáncer de mama, pues evidentemente al ser un manejo multidisciplinario se tendrá que entrar en un comité seguramente con el oncólogo clínico, el oncólogo quirúrgico, el obstetra, el neonatólogo, la psicóloga, todo para ver, porque es muy pequeño, ¿no? Es un embarazo muy pequeño. Como te digo, si el tratamiento es quirúrgico no hay ningún problema, seguimos con la gestación. Pero existen realmente casos muy particulares donde la quimioterapia se tiene que empezar de manera urgente, de tal manera que no se puede esperar hasta las 14 semanas de gestación. Claro. Lo normal entonces es que detectes el tumor y generalmente es quirúrgico. Depende del estadiaje. En realidad nosotros sabemos que la clasificación del cáncer de mama es 5 estadios, va del 0, 1, 2, 3 y 4 y el 5, o sea, 3 y 4, perdón. Entonces en el 0, 1 y 2 el tratamiento suele ser quirúrgico hasta el estadio 2, donde se sabe que el tumor va a medir por debajo de los 5 centímetros y no tiene una afectación a nivel de los ganglios, ¿no? Entonces si no hay afectación a nivel de los ganglios significa que no está diseminado. El tratamiento usualmente en este momento suele ser el tratamiento quirúrgico. ¿Y esperas para después del embarazo darle la quimioterapia? No esperas. O sea, haces el tratamiento quirúrgico y dependiendo, ¿no? O sea, el tratamiento puede ser conservador o puede ser radical también. Antes, lastimosamente, como no se tenía estudios y no se hablaba mucho de esto de la medicina basada en la evidencia, entonces uno trataba de hacer lo mejor que podía con lo que tenía. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Es que a todas les realizaban una mastectomía radical. O sea, le sacaban todo el tejido mamario, le sacaban los músculos, los pectorales, todo. Entonces, realmente para el tema psicológico y el tema estético de la mujer era bastante difícil. Pero ahora existe lo que es la cirugía conservadora, o sea, hacer cuadrantectomía, sacar solo la parte del tejido con bordes libres que tú puedas tener, de tal manera que si tu tratamiento, dependiendo de tu estadificación, después del tratamiento quirúrgico, tú necesitas realizar quimioterapia, lo puedes realizar a partir de las 14 semanas de gestación. No está contraindicada la quimioterapia durante el embarazo. Y eso tiene que estar muy claro también, porque muchos de estos agentes quimioterápicos piensan que le pueden afectar a nivel del producto fetal, que pueden hacer con malformaciones, pero si nosotros entendemos lo que es la vida embrionaria, la organogénesis, la vida fetal, sabemos que los órganos se van a desarrollar hasta las 10 semanas de gestación. Por encima de las 10 semanas lo que hace es madurar los órganos, ¿no? Pero usualmente el tratamiento quimioterapio que se utiliza, tanto la doxirubicina, la ciclofosfamida, no están contraindicados para las gestaciones mayores a las 14 semanas. ¿No se ha visto efectos en el feto, en el embrión con esto? Porque doxirubicina, ciclofosfamida, inclusive son citotóxicos, son citotóxicos, ¿no? Claro, pero no. Y hay estudios y por eso, o sea, lo lindo, la nobleza de ahora es que la medicina ya nos podemos basar en estudios que te digan a largo plazo, y hay un estudio que justamente está en la revista americana de ginecología y obstetricia, donde se ha hecho un seguimiento hasta 19 años después de estos fetos que han recibido quimioterapia durante la gestación, donde no se ha visto ningún efecto ni neurológico, ni cardiológico, ni hematológico, porque te puede pensar de que no puedes producir leucemias, linfomas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el cáncer, al ser una enfermedad crónica, es no transmisible, por ende la placenta no va a transmitir nada de estas células tumorales ni cancerígenas, y los quimioterapias, o sea, estamos hablando de la quimioterapia, ¿no es cierto? Estos no están contraindicados por encima de la semana 14 de la gestación. La inmunoterapia y la hormonoterapia, que es otro tipo de tratamiento, contraindicadísimos durante la gestación, al igual que la radiación. La radioterapia, claro, obviamente sabemos que a pesar de que es recontradirigida y todo, sí, pero igual, porque no existe la emergencia, la urgencia de poder hacer radioterapia. Si es que a ti te van a someter a una cirugía y después te van a dar quimioterapia,
lo pueden hacer después de las 14 semanas. Pero si es que contigo ya está en un estadio más avanzado, no eres candidata a cirugía primero te van a dar quimioterapia y después si por algún motivo necesitas radioterapia, entonces ahí sí esperamos a que se termine la gestación. ¿Para qué? Para empezar la radioterapia. Tenemos que irnos a una pausa, Verónica, y volvemos después de estos anuncios, queridos amigos. Recuerden, cada resfrío lo alivia con Refrianex sobre día y noche. Sin estos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex siempre contigo, en cada momento. Cada año viajan para celebrar su aniversario. Cada mañana sale a correr para llegar contenta al trabajo. Cada noche ven una serie antes de dormir. Cada día se convence de que ella puede. Cada domingo en la mañana desayunan en familia. Y cada resfrío lo alivian con Refrianex sobres día y noche. Sin esos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo en cada momento. No te pierdas Infómanos de lunes a viernes a las 15 horas. Infómanos por Melodía, la mejor radio latina, y por www.transmedia.com.bo. Infómanos. Estamos hablando de cáncer de mama y embarazo con la doctora Verónica Vargas, médico ginecobstetra. Ella es parte del staff de la clínica alemana, donde ustedes tienen 25 especialidades para visitarles por cualquier problema de salud, ahí en Achumani, en la zona sur. Y si no están esas 25 especialidades dentro de las que ustedes necesitan, tienen 40 especialidades de llamada. Y dentro de poco, como siempre les digo, una clínica, la clínica alemana, va a tener su sucursal en la zona sur. Así que esperen, dentro de poco. Le comentaba a la doctora que a mí me da miedo hasta recetar hasta paracetamol a una persona embarazada, pero me doy cuenta que ha avanzado tanto la ciencia, la medicina, que se pueden dar estos tratamientos que, como habíamos dicho, son citotóxicos, ¿no? La ciclofosfamida, sobre todo, corticoides. Los corticoides no, es más, lo utilizamos porque, como tú sabes, la paciente que está sometida a todos estos medicamentos suele tener muchas náuseas, sí, vómitos. El ondansetron no está contraindicado, utilizar la metoclopramida, utilizar corticoides o hasta antihistamínicos para poder mejorar un poco toda la sintomatología que la terapia oncológica le puede dar a la mujer gestante, se la puede dar, no está contraindicado. Los corticoides tampoco. Tampoco, no, se dan en muchos casos, ¿no? En el embarazo. Ahora, ¿cómo se manejan las preocupaciones sobre los efectos del tratamiento en el feto? ¿Cómo se maneja el control del feto en realidad cuando una mamá está embarazada y con cáncer? Los controles tienen que ser más seguidos, obviamente tienen que ser más periódicos. No tenemos que nosotros dejar de seguir todo el screening fetal que tenemos. Es decir, hacer la ecografía de tamizaje entre las 11 semanas y las 13 semanas y 6 días, donde hacemos la ecografía genética para ver los marcadores cromosómicos, ver la presencia de la translucencia nucal, que viene a ser la sombrita detrás de la nuca, ver la presencia del hueso propio de la nariz, y obviamente la ecografía morfológica que nosotros hacemos usualmente entre las 20 y 24 semanas, donde acá tenemos que ver todos los órganos fetales, tenemos que ver el desarrollo tanto del corazón, de los pulmones, la cavidad gástrica, intestinos, vejiga, cómo está la formación de las extremidades superiores, inferiores,
Y adicionalmente tenemos que hacer lo que es la neurosonografía fetal, ¿no? Este estudio donde tenemos que valorar el cerebro fetal, que lo podemos hacer a partir igual de esta etapa gestacional y hasta el final del trimestre del embarazo. Hay que tomar en cuenta que si nosotros estamos frente a esta paciente que está recibiendo quimioterapia, existe sí algunos efectos adversos que puede tener, como es la disminución del líquido amniótico. Usualmente podemos estar cursando con oligohidramnios, entonces ya tenemos que hacer un seguimiento más estricto, y además está asociado también a la restricción de crecimiento intrauterino, que significa que el bebé se está quedando chiquito allá adentro, ¿no? El peso fetal no está acorde a la edad gestacional que debería tener, y en estos casos nosotros tenemos que hacer la ecografía Doppler. ¿Qué significa la ecografía Doppler? Nosotros hacemos la medición del índice de pulsatividad de estas arterias, tanto de la arteria umbilical, de la arteria cerebral media, donde podemos ver cómo le está llegando el flujo sanguíneo al bebé, porque es muy importante saber en qué momento vamos a interrumpir este embarazo y cómo vamos a interrumpir este embarazo también. Entonces, sí, el seguimiento tiene que ser más periódico, integral, y sobre todo, algo que me olvidaba mencionarles, siempre de la mano de psicología. Es que es imprescindible, porque la palabra cáncer y embarazo no deberían estar yendo juntas, pero lastimosamente puede pasar, ¿no? Obviamente no queremos que a nadie nos suceda, pero en caso de que así fuera, al tener tantas dudas de que una mamá quiere tener un bebé sano, pero también quiere vivir para poder criar ese bebé sano, entonces el poder explicarles y todos los cambios que va a tener, no solo hormonales, no solo por los cambios, por el tratamiento que puede estar recibiendo, sino en qué momento vamos a terminar esta gestación y todo lo demás, pues siempre tiene que ir de la mano de todo el equipo multidisciplinario y sobre todo de psicología, claro. Considero. Ahora, todas estas pruebas que nos dices, la ecografía morfológica, la ecografía genética, son parte de un control normal del embarazo, o no siempre. Sí, la genética y la morfológica sí. El estudio Doppler, si bien y igual... es mucho más complicado. Es más complejo, pero... tampoco es que nosotros vamos a decir, bueno, aquella mujer gestante que está cursando con cáncer de mama, hacerle un control rutinario, claro. O sea, verla cada 4 semanas, una vez al mes, o verla en un primer nivel de atención, no. O sea, evidentemente tiene que estar sí o sí en un tercer nivel, muy monitorizada, y sobre todo hacer un control estricto de cómo está el crecimiento, y que nuestro producto en ningún momento entre en hipoxia, en asfixia o en algo que nos acelere el proceso de llevar a un bebé prematuro también, de sacar a un bebé prematuro. Te pregunto esto porque yo, como papá tóxico, te puedo decir, quiero que le veas a mi hijo cada mes, digamos, pero no es necesario. O hay alguna prueba en específico que tú haces que dices, no, voy a controlar mejor esto, tengo que hacer esta prueba... En vez de que se haga una vez, que se lo haga 2 veces. El estudio ultrasonográfico al menos deberíamos hacerlo en estas pacientes de rutina en cada atención que nosotros le damos. Ah, ya. Sí. Entonces estoy tranquilo. Sí. No va a haber ningún problema. Uh-huh. Y ahora, ¿cómo manejas durante el parto? ¿Cómo es el parto de estas personas que están con... que si bien has operado probablemente o están con quimioterapia, ¿hay alguna diferencia? Hay diferencia. Si la paciente ha sido sometida a cirugía y solo ha necesitado cirugía, que los casos suelen ser igual no muy poco frecuentes, porque después de la cirugía siempre o va a haber una terapia o hormonal usualmente, o quimioterapia, un poquito para ver, si bien lo manejan esto los oncólogos clínicos, pues sí tiene que tener una muy buena respuesta, ¿no? Si es el tratamiento quirúrgico, pues no hay problema, la terminación del embarazo lo podemos hacer a las 38 semanas. En el caso de que la paciente esté recibiendo quimioterapia, el último ciclo de quimioterapia tiene que ser hasta las 35 semanas. No puede pasar de las 35 semanas, ¿por qué? Porque con la quimioterapia lo que vamos a tener es una anemia, vamos a tener una trombocitopenia, que significa que nuestras plaquetas están bajas, y si nuestras plaquetas están bajas, vamos a tener mayor riesgo de sangrado,
Obviamente la anemia, de por sí ya tenemos anemia en el embarazo, pero con la quimioterapia vamos a tener una disminución mayor, entonces nos puede llegar a mayores complicaciones, y obviamente también la disminución de los glóbulos blancos, que lo que va a hacer es que esta mujer sea más propensa a tener infecciones. Por eso el último ciclo de quimioterapia debe ser hasta las 35 semanas y posteriormente se debe interrumpir el embarazo 3 semanas después. No existe una indicación de que aquella mujer con cáncer tenga que ir sí o sí, o sea, una indicación absoluta de cesárea, pero precisamente porque nosotros tenemos que preparar la terminación de la gestación y no es posible, pues por un parto normal, saber cuándo va a terminar, cuándo la paciente va a desencadenar el trabajo de parto. Usualmente estas pacientes con cáncer y embarazo van a cesárea alrededor de las 38 semanas. 38 semanas. Sí. Ahora, ¿en qué casos tú decides interrumpir el embarazo? Como le digo, y como antes ya lo habíamos hablado, acá lo que se hace es luchar y matar el cáncer, no el producto. O sea, la interrupción del embarazo tenemos que verlo desde el punto de vista... Como último recurso. Como realmente es que tiene que ser excepcional el caso, ¿no? Si probablemente tu paciente ya está con quimioterapia o ya está con radioterapia y se ha embarazado, pues ahí muy difícil, ¿no? Aquella paciente que está recibiendo y que recién está 5 semanitas y se ha embarazado durante su tratamiento de cáncer, claro. Ahí no hay duda, ¿no? O sea, realmente el riesgo de malformaciones y todo es muy alto. Pero aquella paciente que se le ha diagnosticado durante la gestación no se debería interrumpir el embarazo. Obviamente si tiene otra patología asociada, es decir, si a las 34 semanas, no por decirles a los 8 meses de gestación, no tiene líquido el bebé, tiene oligohidramnios, tiene una restricción de crecimiento, está pequeñito, ya se ve alteraciones a nivel del flujo sanguíneo, no vamos a esperar hasta las 38 semanas, ¿no? De por sí esa ya tiene una indicación obstétrica para sacar al producto así sea prematuro, ¿no? El parto siempre va a ser por cesárea. Es lo que se recomienda porque nosotros podemos preparar, como le digo, mucho de la quimioterapia. Claro, pero claro. Si es que ha sido el tratamiento quirúrgico y no está recibiendo ningún otro tipo de terapia o están esperando posteriormente a que nazca el producto hacer la radioterapia, se puede evidentemente intentar el trabajo de parto normal. No es una indicación absoluta la cesárea. No sé. ¿Qué pasa después, doctora? Gracias a Dios ha salido todo bien, ha venido el parto. ¿Qué pasa con la lactancia? ¿Los medicamentos son permitidos en la lactancia? ¿La quimioterapia es permitida en la lactancia? ¿Cómo se cuida ese bebé? Sí, en el caso de la lactancia está contraindicado. Aquella paciente que está recibiendo quimioterapia, que está recibiendo la ciclofosfamida, la doxirubicina, atraviesa la leche materna. No va a poder dar de lactar. No va a poder dar de lactar. Se corta la lactancia en realidad en estas pacientes. De igual forma, la radioterapia, si es que necesita la paciente, tampoco se va a dar lactancia si estamos recibiendo radioterapia. Así que la lactancia de por sí la tenemos que inhibir. ¿Y si solamente has operado y no hay tratamiento con quimioterapia, se puede? Puedes dar de lactar normalmente. Por el único seno que queda. Claro, porque si se supone que tú has operado y no has hecho ningún otro tratamiento, se supone que tú tienes bordes libres, limpios. Entonces... también depende del cuadrante, ¿no? Claro. Y del tipo de tumor también, ¿no? Claro. Entonces, si es que no tienes ninguno de eso, no puedes dar de lactar normalmente. O aquella paciente que ha tenido cáncer de mama y está, no ha regresionado la enfermedad, igual, y se embaraza, puede dar de lactar normalmente. No hay ningún problema con eso. No está contraindicado. Solo en los casos de los fármacos y obviamente de la radiación, sí, porque afecta y pasa directamente a lo que es el feto, ¿no? Y hay un aumento después porque me imagino que después de que ya has hecho el tratamiento, ha nacido el bebé, has terminado, el consejo es que no se vuelva a embarazar más, o puede volver a embarazarse esta persona. Depende mucho del tratamiento que hayas realizado también para tu fertilidad. Lo que pasa es que uno sabe que, sobre todo, si uno ha tenido algún tipo de cáncer que ha sido sometido a radioterapia en la región pélvica y todo lo demás, claro, pues obviamente su reserva ovárica y todo
debe ser muy baja, entonces su fertilidad sí se va a ver afectada. De igual forma, de aquellas pacientes que han sido sometidas a quimioterapia, también su reserva ovárica va a ser afectada. No es que se contraindica siempre y cuando obviamente esté en una etapa de regresión, no está contraindicado, pero tienes que tener mucho valorar si es que vas a tener la capacidad o no, porque lo que sí no se puede utilizar y no debería utilizarse es la terapia hormonal para buscar un embarazo, que es muy diferente. Claro, si sucede de forma natural y todavía tienes una buena reserva, lo puedes hacer, no hay problema. Pero lo ideal yo creo que es no. Pero de ahí a que tú hagas métodos avanzados, has tenido un cáncer de mama, has sido sometida a radioterapia, quimioterapia, y que te quieras someter a hacer, porque sabemos que obviamente para las técnicas avanzadas de fertilización tenemos que utilizar hormonas, obviamente no es lo aconsejable, ¿no? Tenemos que irnos a otra pausa, el tiempo pasa volando en estos casos porque son temas muy muy importantes, y cuando volvamos tengo algunas preguntas del público y ya están esperando por su respuesta. Vamos a una pausa, queridos amigos. Última pausa en el programa, último consejo en este segmento, en estas aventuras de la vida. Atención, no están solos, porque nosotros estamos ahí, en sus bolsillos, mochilas y carteras, los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada momento, en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Siga con nosotros, en breve más de Doctor. Desde que terminó el carnaval, nos estamos preparando para el siguiente año. ¡Vamos, chicos! Desde que recuerdo, en casa comemos marraqueta con café. Desde que mi abuela me contó la historia de mi ciudad, cada año pintamos la casa de blanco. Y desde que los viñedos empezaron a dar frutos, los compartimos con los amigos. Una vez al año nos reunimos con mi promoción para disfrutar un buen chicharrón. ¡Sílvase! Decidí seguir los pasos de mi bisabuelo desde que él empezó con el negocio de la castaña. Desde antes de la colonia, servimos nuestra calapurca con una piedra caliente. Y desde que mi tío me enseñó, soy el churrasquero oficial de cada fin de semana. Desde hace más de 35 años, los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Y en su presentación de comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Este tema, y más en este mes, que es el mes de octubre, que está dedicado a la mujer, a la prevención del cáncer de mama, que la doctora Verónica Vargas y la Clínica Alemana están en una campaña. Doctora, contanos sobre tu campaña, sé que es espectacular y baratísima además, ¿no? Sí, precisamente pues la Clínica Alemana no quiso quedar atrás. En realidad el tema es que todas las mujeres puedan elaborarse sus exámenes médicos, y por eso es que hemos lanzado esta campaña para poder realizar una mamografía, un Papá Nicolau, una ecografía ginecológica más la consulta con los especialistas a un precio muy accesible de tan solo 445, y además le hacemos una pesquisa de diabetes más. Entonces
pues aprovechar, ya son los últimos días No tienen excusa. de octubre, así que a todas las mujeres, por favor, o sea, un examen ecográfico, mamográfico nos puede salvar la vida. ¿Solo por octubre? ¿No la van a aumentar un poquitito más? Pues sí, veremos más adelante, pero al menos está solo destinado para que sea este octubre. Bueno, nuevamente, ecografía, mamografía, consulta, Papá Nicolau, pesquisa de diabetes. Está todo regalado, sí, por 445 bolivianos. Genial, ¿no? Está fabuloso. Tengo algunas preguntitas que nos han hecho, lamentablemente el tiempo es muy cortita. Una que me parece importante, que justamente hemos hablado hace un momento de eso. Las personas que se hacen terapias para quedar embarazadas, porque se supone que usan muchas hormonas, ¿tienen más riesgo que las otras personas de tener un cáncer de mama? ¿Es un factor de riesgo esto? Es un factor de riesgo, pero obviamente tenemos que tomar en cuenta a los otros también, ¿no? Si es que tú has hecho algún tratamiento para quedar embarazada con terapia hormonal, pero no tienes ninguno de los otros factores de riesgo, si por ejemplo ya has tenido un hijo antes, si no tienes antecedentes de cáncer en la familia, si no hay alteraciones o mutaciones, no significa que vayas a desarrollar un cáncer de mama. Pero evidentemente el uso de hormonas, tanto en estas técnicas avanzadas para fertilidad, es un factor importante, como la terapia de reemplazo hormonal en las menopáusicas también. Claro. Es un factor importante para desarrollar el cáncer. Otra preguntita que me dicen: ¿cuándo se considera seguro administrar terapia hormonal a una paciente embarazada con cáncer de mama? Nunca. La terapia hormonal no está indicado. Lo que nosotros utilizamos acá es el tamoxifeno como terapia hormonal para el cáncer de mama. Y nunca se utiliza el tamoxifeno, es muy teratogénico, lo que significa que produce muchas malformaciones fetales. Entonces, ni terapia inmunológica, ni terapia hormonal, ni radiación durante la gestación. No, después del parto, todo lo que quiera. Después del parto, todo lo que uno quiera, pero siempre y cuando se corte la lactancia. Genial. Doctora Verónica, ha sido un gusto tenerla. Siempre es un gusto tenerla. Esperamos que sea nuestra casera aquí en el programa. Son temas importantísimos y nos explica tan lindo que el tiempo pasa volando. Repitamos lo de la campaña: ¿dónde? ¿En la clínica alemana o si también en el consultorio? Sí, estamos en la clínica alemana, en el centro médico de Achumani, en la calle 5. Les vuelvo a repetir, estamos haciendo lo que es la mamografía bilateral, el Papá Nicolau, la ecografía ginecológica, la consulta con la especialidad y obviamente la pesquisa de diabetes. Genial. A un precio económico, 445 bolivianos. Así que a todas las mujeres, por favor, para que se puedan realizar este examen. Doctora, ha sido un gusto tenerla aquí. El gusto siempre es mío. Amigos queridos, nos vamos hasta el próximo programa. No se olviden, han estado en Doctoró, un programa para que te informes en salud. Hasta la próxima.